En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, encontramos un diálogo intenso, un diálogo muy fuerte entre Jesucristo y los fariseos. En ese diálogo, Jesús desenmascara la hipocresía de los fariseos y el diálogo se vuelve tan intenso que los fariseos atacan físicamente a Jesús con la intención de asesinarlo. Vamos a leer esa parte del diálogo entre Jesús y estos fariseos, y mientras lo leemos, imaginémonos a Jesús en el templo, en el lugar donde se dan las ofrendas frente a una multitud de judíos, dentro de los cuales había cierta cantidad de fariseos rabiosos acusándolo. Vamos entonces al Evangelio de Juan, y en el capítulo 8, Juan capítulo 8, y empecemos a leer a partir del versículo 12. Juan capítulo 8, y empecemos en el versículo 12. Y recuerden, mientras vamos leyendo, imaginémonos la escena de Jesús en el templo, en el lugar donde se dan las ofrendas, y en un diálogo que va subiendo de tono, obviamente por parte de estos fariseos. Entonces dice así el versículo 12 del capítulo 8 de Juan. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pues Cristo les está diciendo que ellos realmente no saben quién es Él o no quieren reconocer quién es Él. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son palabras fuertes de parte del maestro. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Cuál era la rabia de algunos de estos judíos, especialmente de los fariseos? ¿Por qué estaban tan enojados que querían asesinar a Cristo? ¿Por qué no pudieron resistir las palabras de Cristo, de Jesús, cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy? Estas preguntas solamente se pueden responder si sabemos quién era realmente Jesús cuando estuvo en la tierra y si estamos dispuestos a aceptarlo. Acaba de pasar el mes de diciembre y ustedes saben que
En el mes de diciembre tiene lugar uno de los engaños religiosos más poderosos de Satanás. Y ese engaño de Satanás tiene que ver no solamente con la fecha de nacimiento de Jesús, sino que en realidad este engaño es sobre la identidad del verdadero Cristo. Todos sabemos que Cristo nos advirtió en Marcos 13:22, que era posible la existencia de falsos cristos que engañarían a muchos, especialmente en el tiempo del fin. Entonces, al cambiar la fecha de nacimiento de Cristo, al cambiar sus enseñanzas, al cambiar el momento de su muerte y su resurrección, y al adorar la estatua de un ídolo muerto, en realidad están adorando a un ser que no tiene nada que ver con Jesucristo. Todos esos detalles, que para algunas personas pueden parecer pequeños, en realidad conducen al mundo entero a adorar a un falso Cristo. Muchos afuera dicen, no importa cómo lo adoren, ni el día en que se adore, ni el nombre que tenga, porque al final pues todos adoran a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Marcos capítulo 13. Y leamos el versículo 22. Marcos capítulo 13, versículo 22. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta escritura nos dice con toda claridad que hay quienes se harán pasar por Jesucristo para engañar a muchos, se van a hacer pasar por el Cristo. Luego, sí es importante saber cuál es el verdadero Cristo, sí es importante identificar al verdadero Cristo para no caer en ese engaño. Nuevamente, ¿por qué los judíos quisieron apedrear a Jesús cuando dijo, yo soy? La razón es porque, al igual que sucede en el mundo hoy en día, los judíos no quisieron reconocer a Jesús como el Cristo. Y hoy en día es prácticamente igual, porque la verdad es que ustedes saben que los tiempos han cambiado, pero el ser humano no ha cambiado mucho que digamos. Las personas de hoy adoran a un Jesús muerto, adoran a un Jesús colgado en una cruz, en una supuesta cruz, y adoran a un ser que está muerto, en lugar de adorar a Jesús que resucitó. Adoran a un Jesús que no los corrige por su mal comportamiento. Adoran a un Jesús que es permisivo, a un Jesús que es débil, a un Jesús con un cabello largo. Las personas de hoy quieren a un Jesús que se adapte a sus costumbres y a sus tradiciones. Quieren a un Jesús que se adapte a sus placeres. De la misma manera, los judíos hace 2000 años aproximadamente esperaban a un Jesús conforme a sus tradiciones. Esperaban a un Jesús que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Vamos al capítulo 7, aquí mismo en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 7, y leamos a partir del versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice, respondiendo Cristo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Como vemos,
Lo que sucedía hace 2000 años aproximadamente sucede hoy en día. Se invalidan los mandamientos de Dios, se invalida la ley de Dios para seguir las costumbres del mundo. Hoy en día, por ejemplo, invalidan la fiesta de los tabernáculos, pero validan la Navidad, que es una fiesta del mundo. Hoy en día, por ejemplo, invalidan la fiesta de las trompetas, pero validan, por ejemplo, Halloween, que es una fiesta donde se adora la muerte. Hoy en día invalidan el sábado, pero validan el domingo, que es el día que tradicionalmente las religiones paganas, sobre todo en la antigüedad, adoraban el sol. Y así con toda la ley de Dios. Invalidan la ley de Dios para seguir lo que ellos quieren seguir. ¿Y cuál es la consecuencia de invalidar los mandamientos, las leyes, los estatutos y los decretos que Dios nos dio para, en su lugar, guardar las tradiciones del mundo? En Salmos, en el capítulo 111 y versículo 10, que es una escritura que todos nos debemos saber de memoria, sabemos que dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Dice los que practican los mandamientos, sus mandamientos, los de Dios, no los que practican sus costumbres, por muy bonitas que a veces nos puedan parecer. Luego, no practicar los mandamientos de Dios para practicar las costumbres de los hombres nos ciega el entendimiento de la palabra de Dios. Esa es la consecuencia. Si practicar los mandamientos nos abre el entendimiento, no practicarlos nos ciega el entendimiento de la palabra de Dios. Nos impide ver en dónde está la verdad. Nos impide reconocer al verdadero Cristo. Tal vez algunos de ustedes, por ejemplo, sepan que tenemos algunas emisoras y hemos tenido algunas emisoras de radio en algunas ciudades de Latinoamérica. Y al principio, pues, nuestros programas, los del Mundo de Mañana, les parecen maravillosos, les parecen que son de mucha calidad y muy interesantes. Pero después de un tiempo que van escuchando nuestros programas, cuando notan que no guardamos la Navidad, cuando notan que no creemos en la Trinidad y cuando ven que no cobramos por todas las publicaciones que ofrecemos, especialmente por esta razón, pues nos sacan de esas emisoras. ¿Por qué nos sacan? Nos sacan porque según ellos, nosotros no practicamos lo que ellos llaman la sana doctrina, porque según ellos, nosotros engañamos a las personas al decirles que la Navidad no es cristiana, o que engañamos a las personas al decirles que la Navidad, que Dios, perdón, no es una Trinidad. Y también nos sacan porque al no cobrar por nuestras publicaciones, hacemos ver mal a las otras iglesias que también en esa emisora predican y que sí cobran por todo lo que ofrecen. El punto es que cuando en esas iglesias que dicen seguir a Cristo, cuando allá afuera en el mundo cambian la verdad de la Biblia por sus propias creencias, son incapaces de ver quién es el verdadero Cristo. Son incapaces de ver en dónde está la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y nuevamente, ¿por qué los judíos perseguían a Jesús? ¿Por qué lo intentaban apedrear? ¿Y por qué al final lo mataron? Porque su ceguera les impidió ver que Jesús es yo soy. Que Jesús es yo soy. Vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3. Y los que me deseen acompañar, leamos los versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos, y cuando les hablaba con estos fariseos y con los judíos, y les decía: yo soy, Él les estaba diciendo: yo soy su Dios. Les estaba diciendo: yo soy su creador. Yo soy su Señor. Yo soy su guía. Y para los judíos que estaban totalmente cegados con ese velo del que habla el apóstol Pablo, que dice que aún hasta el día de hoy lo tienen, ellos estaban cegados con ese velo por sus costumbres, porque se encerraban en sus tradiciones y que esperaban a un Cristo que se sujetara a lo que ellos querían. Pues que Jesús dijera: yo soy, era la mayor de las blasfemias. Que Cristo se llamara a sí mismo como su Dios. Por eso lo quisieron apedrear en esa historia que leímos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y por eso terminaron crucificándolo. Ellos simplemente no fueron capaces de reconocer al verdadero Dios. Los judíos sí creían en un Cristo, pero no quisieron aceptar que Jesús era el Cristo. Y algo muy similar sucede hoy en día. En el cristianismo tradicional, las personas creen que hay un Jesús, pero creen en un Jesús como si fuese un ser diferente al Dios del antiguo pacto. No creen que Jesús es el Dios del antiguo pacto. A pesar de eso, la Biblia nos dice una y otra vez en muchos lugares que el Dios del antiguo pacto no es el Padre. La Biblia nos dice una y otra vez que el Dios del antiguo pacto es el mismo Jesús. Pero hoy en día las personas piensan que el Jesús del nuevo pacto es otro. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros, con base en las Escrituras, cómo demostramos que Jesús es el Dios del antiguo pacto? Además, fue de que Jesús mismo lo dijo en Juan 8, que ya lo leímos, cuando dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, lo mismo que le dijo Dios a Moisés cuando le preguntó: ¿qué le digo a los egipcios? Él les dijo: yo soy, me ha enviado. Eso fue lo que dijo Jesús, decirles: yo soy. ¿Cómo le demostramos a las personas que a veces nos preguntan estas cosas y es bueno estar preparados? También para nosotros mismos, para confirmar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y esto es doctrina básica de la iglesia, la estamos repasando, pero ¿cómo demostramos fácilmente y rápidamente, con base en la Biblia, de que Jesús es el Dios del antiguo pacto y no el Padre? De que Jesús y el Verbo son los mismos, además de la escritura pues que ya vimos. Veamos algunas escrituras rápidamente que lo confirman. Vayamos, por ejemplo, a 1 Corintios. En el capítulo 10, en primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, y leamos a partir del versículo 1. 1 Corintios 10:1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Y la roca era Cristo. ¿Quién guió a los israelitas en el desierto? ¿Quién los alimentó con maná? ¿Quién les dio la ley? Esta roca. ¿Y quién era esta roca? Dice al final: la roca era Cristo. Veamos otra escritura que lo prueba, también de manera clara y directa.
en Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses en el capítulo 1, y leamos a partir del versículo 15. Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Cristo fue creado todo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Cristo, de Jesús, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Jesucristo fue por medio de quien el Padre creó todas las cosas. Por eso, antes de que Abraham fuese, Jesús ya era. Por eso Jesús, al ser el Verbo, creó la tierra misma, porque Él es antes de todas las cosas. Y podemos irnos a Juan, el Evangelio de Juan, que es la escritura que más solemos citar en este tema. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, y vemos cómo se confirma lo que leímos en Colosenses por medio de Pablo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Pablo nos dice que Cristo es el creador, y aquí se dice que el Verbo es el creador, luego el Verbo es Cristo, quien era desde el principio con Dios. Está otra vez claramente confirmado en el nuevo pacto como el Verbo es el creador y Cristo es el creador desde antes de todas las cosas. Entonces no hay lugar a equívocos, hermanos. Una prueba más. Hebreos capítulo 1. En Hebreos, en el capítulo 1, y leamos a partir del versículo 1, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez dice que Dios hizo todas las cosas por medio del Hijo. Y si leímos en Juan que el Verbo es el creador, luego Jesús es el Verbo. Versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces está diciendo como Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Jesús es el creador de todo. Jesús luego es el Verbo. Y de hecho, Jesús fue quien dio a conocer al mundo la existencia del Padre. Fue Jesús quien lo dio a conocer al mundo entero. Volviendo a Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 1 donde estábamos, Juan capítulo 1, leamos esta vez en el versículo 18, Juan 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Lo dice claramente. Vemos que Jesús fue quien dio a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque dice aquí que al Padre nadie le vio jamás. Capítulo 5, aquí mismo el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 5, y leamos el versículo 37. Juan 5, 37. ¿Qué dice? Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y luego dice, nunca, está hablando Cristo, dice, nunca habéis oído su voz, la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto. En un momento, el Dios del Antiguo Testamento, como le llamamos, o del Antiguo Pacto, sí fue visto varias veces. El Dios del Antiguo Testamento también fue escuchado, le habló al pueblo de Israel directamente en el monte Sinaí cuando les dio los 10 mandamientos. Recordemos que les habló con voz de trueno, tanto que el pueblo se asustó. Y no solo eso, las escrituras también nos dicen que al menos 74 personas vieron a Dios en el antiguo pacto. Pero aquí está diciendo que nadie ha oído la voz ni ha visto el aspecto de Dios. Entonces, ¿a cuál Dios se refiere? A Dios al Padre, porque al Verbo, a ese sí, lo han visto desde antes. Él sí se manifestó y habló en el antiguo pacto. Veámoslo. Vayamos al libro del Éxodo. Aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, Éxodo capítulo 24, y leamos el versículo 9, Éxodo 24, 9. Estaban ahí en el monte Sinaí, precisamente donde les había dado los 10 mandamientos y mucha ley, mucha parte de la ley. Éxodo 24, 9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Lo leímos en la escritura anterior, que a Dios nadie lo vio jamás, en Juan 5:37, pero aquí está diciendo que sí lo vieron. ¿A quién vieron? Vieron al Verbo. Entonces dice el versículo 10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vuelve y dice, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Entonces, ¿quién era ese Dios? No pudo ser el Padre. Ya leímos nuevamente que el Padre nadie lo ha visto ni ha oído. La respuesta es, ese Dios que vio Moisés, ese Dios que escuchó el pueblo de Israel, era Cristo, era Jesús Cristo, era el Verbo. Volvamos a Juan, al Evangelio de Juan. Me perdono si los tengo mucho de aquí para allá. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y leamos a partir del versículo 6, a ver qué encontramos. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Luego el versículo 10 lo aclara. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre hace todas las cosas por medio de Jesucristo.
Son dos seres en armonía perfecta. Son dos seres perfectamente unidos, perfectamente coordinados, pero son dos seres de la familia Dios. Es lo mismo con su iglesia, para que podamos entender el concepto. Dios nos pide que seamos uno. Sin embargo, somos diferentes personas. Aquí mismo en el capítulo 17, en esa oración tan bonita que le hace nuestro Maestro al Padre antes de ser arrestado, en Juan 17, en el versículo 20 leemos: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿cuántos? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesucristo y el Padre son uno en armonía perfecta, así como nosotros en la iglesia debemos ser uno en armonía perfecta con nosotros mismos, con Cristo y con el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo pensamiento, tenemos una misma fe, y así somos uno en Cristo y el Padre, aunque somos diferentes seres, diferentes personas. Entonces, si la Biblia, si las Escrituras nos muestran tan claramente quién fue Jesús, ¿por qué el mundo no lo ve? ¿Por qué no lo reconocieron tampoco hace 2000 años? ¿Por qué no lo reconocen hoy en día? De nuevo, están enceguecidos porque prefieren practicar sus costumbres en lugar de las leyes de Dios. Volvamos al capítulo 1 de Juan y esta vez leamos el versículo 10. Juan 1, versículo 10, dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, nuevamente, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cristo vino y se reveló. Fue a los suyos, no lo quisieron conocer, lo rechazaron. Y desconocer al verdadero Cristo, hermanos, significa desconocer al creador de todo el universo. Significa desconocer al dador mismo de la vida, al que sustenta la vida. Significa desconocer a aquel que murió para el perdón de nuestros pecados. Y esta ceguera que impide ver a Dios llega cuando escogemos seguir los mandamientos de los hombres en lugar de obedecer los mandamientos de Dios. Esta ceguera surge cuando preferimos seguir las costumbres humanas que se basan en mentiras que, por ejemplo, como la Navidad, se podrán sentir muy bien en los corazones de algunos, pero son solo una ilusión que bien sabemos conduce a la muerte eterna. Nosotros todos bien sabemos que uno de los argumentos más fuertes a favor, por ejemplo, de la Navidad es que es una actividad familiar y que, como es una actividad familiar, pues se siente bien en nuestros corazones compartir con la familia, se siente bien platicar y tener la cena y demás cosas. Pero ese sentimiento por sí mismo no es prueba de nada. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Vamos a Jeremías, en el capítulo 17. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, esa frase cliché y romántica que dice: haz lo que te dicta tu corazón, sigue a tu corazón, cree en tus sentimientos. Esa frase no funciona sino en las películas. En la vida real puede traer consecuencias desastrosas.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es el eterno nuestro Dios. Entonces, lo que nos dice Dios es que lo adoremos en verdad. Vayamos a Juan, volvamos a Juan en el capítulo 4 y leamos el versículo 24. Juan 4, 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y como el mundo no adora a Jesucristo en espíritu y en verdad, pues no lo van a reconocer en su segunda venida. Y al igual que hace 2000 años, lo van a querer matar. Y las naciones más poderosas del mundo se van a reunir en un lugar que se llama el Armagedón para atacarlo. Pero sabemos que en esa segunda venida de Cristo las cosas van a ser muy diferentes y que Cristo va a someter a todas esas naciones. Las va a acabar para implementar ese reinado milenial que estamos esperando y que representamos en la fiesta de los tabernáculos. El mundo no reconoce a Cristo, aunque Cristo se manifestó, y ahora tampoco lo reconocen, no lo quieren ver, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque prefieren seguir sus tradiciones, sus costumbres. Por eso nosotros en la Iglesia de Dios debemos alejarnos del mundo y de sus tradiciones, de todas aquellas tradiciones que lleven involucrada idolatría, que lleven involucrada el paganismo, o que simplemente no sean convenientes para nosotros. Debemos abstenernos de participar en ellas de cualquier manera. Hay gente que le da mucha dificultad dejar de participar, por ejemplo, en los cumpleaños, pero la Iglesia nos ha enseñado con base en las Escrituras que no es una buena costumbre porque tiene muchas raíces paganas. Debemos alejarnos de eso, porque si nosotros nos dejamos enredar de las costumbres del mundo, llámese como se llamen, y que tienen paganismo, tienen idolatría o que no son convenientes, es peligroso para nuestro entendimiento. No vamos a entender correctamente, no vamos a poder diferenciar cuando llegue ese falso profeta que va a hacer milagros y que dice Cristo que va a engañar, aún si fuese posible, a los escogidos. Y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, podemos haber muchos llamados, muchos juntos en la iglesia. Pero si no hemos sido escogidos, es porque tenemos todavía parte de ese velo que no hemos terminado de quitar. Y cuando llegue ese momento de un ser haciendo milagros poderosísimos bajo esas frases clichés del amor, del perdón, de que todos somos iguales y todas esas cosas que están poniendo de moda y que a uno ve que algunos hermanos medio tropiezan porque caen en la frase y no miran que aunque la frase suene muy bonito no tiene contenido, pues van a estar ciegos y se van a dejar engañar, a menos de que estemos con los ojos bien abiertos, velando hacia adentro y hacia afuera lo que está pasando, con la mirada puesta en el único y verdadero Cristo, para que nuestro entendimiento no se cegue, estudiando las Escrituras constantemente, orando todos los días, varias veces al día, meditando y alimentándonos de la verdad de Dios. Y cuando lleguen esos momentos de presión en el mundo, con nuestros amigos, compañeros y aún familia, no debemos ceder ante la presión y abstenernos de participar en cualquier costumbre pagana que entendamos que Dios aborrezca. Sabemos que hay algunas cosas que podemos participar porque no está mal. A veces, qué sé yo, un grado de la escuela, pues eso no tiene ningún trasfondo pagano. Y si uno va y hay una ceremonia bonita, solemne, donde no hay ni borracheras, ni excesos, ni hay nada religioso de por medio de la falsa religión, pues no tiene nada de malo. Pero aquellas costumbres del mundo que
llevan engaño, que llevan idolatría, paganismo o desenfreno, no convienen. Y nosotros debemos dar el ejemplo correcto a todos los que nos ven. Y si damos el ejemplo correcto y nos aferramos a la ley de Dios, más que a las costumbres y tradiciones del mundo, nunca perderemos de vista al verdadero creador del universo. La última escritura para terminar, aquí en el Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan es muy bonito porque se centra en quién era el Verbo, quién era Jesús. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y en el versículo 25, leemos que nuestro Señor le dice al Padre: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nosotros sí conocemos al verdadero Cristo, y es una bendición que no debemos dar por sentada, sino que debemos cumplir con nuestra parte para que el entendimiento no se nos ciegue y para que demos el testimonio correcto en todos los ámbitos de nuestra vida. Que tengan un feliz sábado, queridos hermanos, descansen y con la ayuda de Dios nos veremos mañana en los servicios al momento de la Santa Convocatoria. Hasta mañana.